El silencio de la noche era su cómplice favorito. Para Ariadna, una arquitecta de renombre, la quietud era el lienzo donde sus mejores ideas cobraban vida. A sus 45 años, había diseñado un mundo a su medida, con la misma precisión con la que trazaba los planos de sus galardonados edificios. Su vida era una obra de arte minimalista, un matrimonio de 15 años con el carismático Adrián, una firma de arquitectura que era la envidia de la ciudad, y su proyecto más personal, el espejismo, una espectacular villa en la Riviera Maya que se erigía como un monumento a su éxito y a su amor. Pero esa noche, un sonido agudo y electrónico rompió la sinfonía de su paz. Una notificación en el iPad familiar, olvidado sobre la mesa de centro de mármol. El iPad estaba conectado a la cuenta de Adrián. El corazón de Ariadna se detuvo. El mensaje era una confirmación de reserva en un restaurante exclusivo cerca de la villa. Una cena romántica para dos. El nombre en la reserva, Adrián y Nerea. Un nombre que no conocía. Un nombre que se sintió como un golpe seco en el pecho. Adrián no estaba en un seminario de negocios a cientos de kilómetros. Estaba allí, en su santuario, en la casa que ella había diseñado como el refugio de su amor. Estaba con otra mujer. El sonido de esa notificación se convirtió en un eco ensordecedor, la primera grieta en el cristal impecable de su vida perfecta. Su mundo, hasta ese instante, había sido un refugio de certezas. Las mañanas olían a café recién hecho y al perfume de Adrián. Sus días transcurrían entre planos, reuniones con clientes importantes, y la satisfacción de ver sus visiones convertidas en estructuras de concreto y cristal. Las noches eran para ellos, copas de vino en la terraza, conversaciones sobre el futuro, la promesa de envejecer juntos en el espejismo. Adrián era su complemento perfecto, su sonrisa fácil, su encanto social, y su aparente admiración por el talento de ella, creaban un equilibrio que todos envidiaban. Son la pareja perfecta, les decían siempre en las galas y eventos sociales, y ella lo creía en la solidez de su construcción. Pero ahora, con la pantalla del iPad iluminando su rostro pálido, los recuerdos de las últimas semanas adquirían un nuevo y terrible significado. Pequeñas fisuras que había decidido ignorar, ¿por qué otra cosa se las puede tomar? El estrés del trabajo, pensaba ella, la presión de cerrar un nuevo negocio. Adrián se había vuelto extrañamente protector con su teléfono, siempre poniéndolo boca abajo sobre la mesa. Había dejado de compartir detalles de su día, respondiendo con un vago, lo de siempre, mucho trabajo, y esas llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Spam, decía él con una sonrisa demasiado rápida. Ella, la arquitecta que analizaba cada milímetro de una estructura en busca de debilidades, había ignorado las fallas en la suya. Quería creer en la fachada. Quería creer que la base de su matrimonio era inquebrantable. ¿No era eso el amor? Confianza ciega, incluso cuando una pequeña voz en tu interior te susurra que algo no encaja. Se había convencido a sí misma de que eran solo imaginaciones suyas, producto del cansancio. Pero no había forma de imaginar esto. El nombre Nerea era real. La reserva era real. El seminario era una farsa. La traición era un hecho frío y tangible, como el mármol bajo sus dedos temblorosos. Cada mentira, cada excusa, cada gesto de distanciamiento, ahora se alineaba en su mente como una serie de evidencias irrefutables. Se sintió ingenua, humillada. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Su casa, su refugio, de repente se sentía como un espacio ajeno, contaminado. Miró a su alrededor, a los muebles de diseño que había elegido con tanto esmero, a los premios de arquitectura que adornaban las paredes. Todo parecía una burla. Un escenario montado para una obra de teatro, en la que ella era la única que no conocía el guión. La imagen de control y éxito que proyectaba al mundo se desmoronaba en la soledad de su sala. Su cabello oscuro, siempre perfectamente cortado, ahora parecía desordenado a pesar de no haberse movido. Su rostro, usualmente sereno, era una máscara de incredulidad y dolor. La primera lágrima se deslizó por su mejilla, caliente y salada. Pero no fue seguida por un torrente de llanto. No, algo más profundo, más frío, comenzó a gestarse en su interior.
La tristeza inicial dio paso a una furia helada. La mente analítica de Ariadna, la que resolvía problemas estructurales complejos, tomó el control. No iba a derrumbarse. Los edificios que ella diseñaba no se caían. Y ella tampoco lo haría. Apagó la pantalla del iPad, y con ella la parte de sí misma que quería gritar y romperlo todo. La noche seguía en silencio. Pero ahora, para Ariadna, ya no era un silencio de paz. Era el silencio antes de la tormenta. Una tormenta que ella misma iba a desatar. El dolor agudo en el pecho de Ariadna se transformó en algo distinto, algo más denso y pesado. Se cristalizó en una furia fría, precisa, casi arquitectónica. No iba a llamar a Adrián, no iba a gritar ni a exigir explicaciones por teléfono. Eso sería darle el control. Eso sería reaccionar. Y ella no reaccionaba. Ella diseñaba. Con dedos firmes que ya no temblaban, abrió su computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó su rostro, una máscara de determinación. Tecleó el nombre en el buscador. Nerea. Enter. Los resultados aparecieron al instante. Un perfil público en una red social. Las fotos eran un torrente de sonrisas, viajes y ropa de diseñador. Nerea era más joven, de una belleza obvia y exuberante que contrastaba con la elegancia serena de Ariadna. Se sintió como un cliché andante. Siguió deslizando el dedo por el ratón, cada imagen una pequeña tortura. Nerea en la playa, Nerea en una fiesta, Nerea con sus amigas. Y entonces, la vio. Una foto de Nerea abrazada a un hombre que no era Adrián. Un hombre de complexión robusta, facciones duras, y una mirada intensa, que parecía atravesar la pantalla. La descripción de la foto decía, con mi amor Lázaro, celebrando la vida. Un segundo golpe, más sordo, pero igual de devastador. La amante tenía un marido. La traición no era un simple acto impulsivo, era una estructura compleja de mentiras dobles, un edificio de engaños con cimientos en dos familias distintas. La humillación se multiplicó. Adrián no solo la había engañado a ella, la había arrastrado a un drama ajeno, sórdido y vulgar. Su mente analítica conectó los puntos. Buscó a Lázaro. Un empresario del sector de la construcción, un hombre hecho a sí mismo, con una reputación de ser implacable en los negocios. Su perfil era privado, profesional. Proyectaba una imagen de seriedad y poder. ¿Sabría él algo? Probablemente no. La sonrisa de Nerea en las fotos era demasiado despreocupada. Una idea, peligrosa y afilada, comenzó a tomar forma en su mente. Esta ya no era solo su batalla. La traición de Adrián y Nerea había creado un vínculo inesperado entre las dos personas que habían dejado atrás. Un vínculo de dolor compartido. Se rehusó a ser la víctima silenciosa, la esposa engañada que llora en la oscuridad. Con una discreción quirúrgica, encontró el correo electrónico profesional de Lázaro. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una adrenalina gélida. Redactó un mensaje corto, directo, sin una pizca de emoción. Asunto, un asunto de interés mutuo y carácter urgente. El cuerpo del correo era igualmente escueto. Estimado señor Lázaro, mi nombre es Ariadna. Creo que tenemos un asunto personal y delicado que discutir. Le adjunto un documento que lo explicará todo. Quedo a su disposición. El documento adjunto era una captura de pantalla de la reserva del restaurante. Adrián y Nerea, claro. Inequívoco. Le dio a enviar antes de que la duda pudiera sabotear su determinación. La espera fue una tortura silenciosa. Cada notificación en su teléfono era un pequeño sobresalto. Pasaron horas. El sol comenzó a filtrarse por las ventanas, anunciando un nuevo día que para ella se sentía como el fin del mundo. O quizás, el principio de uno nuevo. La respuesta llegó a media mañana. No tenía saludo ni despedida, solo dos palabras: ¿dónde y cuándo? Se citaron en la cafetería de un hotel discreto en el centro de la ciudad. Un lugar anónimo, sin alma, perfecto para la conversación que estaban a punto de tener. Ariadna llegó primero. Eligió una mesa en la esquina más alejada, un rincón oscuro que ofrecía privacidad. Lázaro llegó puntual. Era más imponente en persona. Su traje caro no lograba ocultar la energía ruda que emanaba. Se sentó frente a ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos, esperando. Ariadna no perdió el tiempo en formalidades. Colocó su tablet sobre la mesa y la deslizó hacia él.
En la pantalla, no solo estaba la reserva, sino también otras pruebas que había encontrado durante la noche. Registros de ubicación compartidos por error, fotos donde se adivinaba el reflejo de uno en las gafas de sol del otro. Pequeños descuidos que, juntos, pintaban un cuadro irrefutable. Lázaro miró las pruebas en silencio. Su rostro no se descompuso, pero Ariadna vio cómo un músculo en su mandíbula se tensaba rítmicamente. Su ira no era una llamarada. Era una brasa que ardía lentamente, con más intensidad. Cuando levantó la vista, su mirada era de acero. «¿Qué quieres?», preguntó él, su voz grave y controlada. «No quiero venganza», respondió Ariadna, y su propia voz la sorprendió por su firmeza. «Quiero justicia. Quiero que su paraíso de mentiras se derrumbe sobre ellos. Y quiero que ocurra en el lugar que construí como un santuario para mi matrimonio». Le explicó su plan. Volarían a la Riviera Maya, llegarían a El Espejismo, en el momento cumbre de su fin de semana romántico. No habría gritos, no habría violencia. Solo la verdad, cruda y expuesta. La presencia de ambos sería suficiente para demolerlo todo. Lázaro le escuchó sin interrumpir. En sus ojos, Ariadna vio un destello de reconocimiento. Él no veía a una mujer rota, sino a una estratega. A una igual. «De acuerdo», dijo él con un simple asentimiento. La alianza estaba sellada. Los siguientes 2 días fueron un borrón de preparativos febriles. Billetes de avión, un coche de alquiler, la coordinación silenciosa de cada paso. En medio de todo, Ariadna habló por teléfono con Adrián. Su voz era alegre, despreocupada, mientras le contaba otra mentira sobre el éxito del seminario. «Qué bien, mi amor», respondió ella, su tono perfectamente normal, cariñoso incluso. «Disfruta de la cena de clausura, te extraño». Colgó y respiró hondo. La facilidad con la que él mentía, ya no le dolía. Solo alimentaba el fuego helado de su resolución. En el avión sentados uno al lado del otro, Ariadna y Lázaro apenas intercambiaron palabras. No eran amigos, no eran confidentes, eran socios en una demolición. 2 espectros de la verdad volando hacia el paraíso para convertirlo en un infierno personal. El calor húmedo de la Riviera Maya los recibió como un abrazo sofocante al bajar del avión. El paraíso esperaba, y ellos llevaban la tormenta consigo. El coche de alquiler avanzaba en silencio por la carretera serpenteante que bordeaba la costa. A un lado, la selva era un muro impenetrable de verdes vibrantes. Al otro, el mar Caribe se desplegaba en un degradado imposible de azules. El paraíso. Ariadna sentía cada curva del camino como algo propio. Había supervisado personalmente la construcción de esa carretera de acceso. Cada palmera, cada vista despejada, había sido parte de su diseño. Ahora, ese mismo camino la llevaba hacia la demolición de su vida. A su lado, Lázaro permanecía inmóvil, una estatua de furia contenida. Su silencio era más pesado que cualquier palabra. Cuando el espejismo apareció al final del camino, suspendida sobre el acantilado, Ariadna sintió una punzada de orgullo doloroso. Era su obra maestra. Una estructura de cristal y concreto blanco que parecía flotar entre el cielo y el mar. Tan hermosa, tan frágil, tan profanada. Aparcó el coche detrás de una vegetación espesa que ella misma había plantado para ocultar el área de servicio. Nadie los vería llegar. Se acercó a la puerta principal, una imponente plancha de madera tropical. No necesitaba llave. Sus huellas dactilares eran el único acceso. Colocó el pulgar en el lector biométrico. El sonido del cerrojo digital fue el único que rompió el silencio. Un clic seco. Definitivo. La puerta se abrió sin un solo quejido. El interior estaba tal y como lo recordaba, pero contaminado. El aire tenía un perfume dulzón que no era el suyo. Sobre el sofá de lino blanco que ella había elegido, un chal de seda de un color chillón desentonaba con la paleta de colores neutros. En la barra de la cocina, 2 copas de vino a medio terminar. Eran como invasores que habían dejado sus huellas por todo su santuario. Entonces lo oyeron. Una risa. Venía de la terraza. Era la risa de Adrián. Una risa plena, feliz, desinhibida. La misma que ella creía que le pertenecía en exclusiva. Le siguió la risa cristalina de Nerea. El sonido de un brindis. El tintineo del cristal.
Ariadna miró a Lázaro. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había piedad en ellos, solo una resolución compartida. Era el momento. Avanzaron juntos, sus pasos amortiguados por el suelo de piedra pulida. Salieron a la terraza. La escena era perfecta, arrancada de la portada de una revista de viajes de lujo. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La piscina infinita reflejaba el espectáculo, creando la ilusión de que el agua y el cielo eran uno solo. Y en medio de esa belleza abrumadora, estaban ellos. Adrián y Nerea. Estaban de espaldas mirando el atardecer, abrazados. Adrián le susurraba algo al oído y ella reía, echando la cabeza hacia atrás. En sus manos, 2 copas de champán burbujeante. Eran la imagen de la felicidad ilícita, creyéndose los dueños del mundo, invisibles, impunes. Ariadna carraspeó. Un sonido suave, casi imperceptible contra el murmullo de las olas. Pero en la quietud de aquel paraíso privado, sonó como un disparo. Adrián se giró primero. Su sonrisa se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la confusión al pánico en un instante. El color desapareció de su cara, dejándolo con una palidez cerosa. La copa de champán se deslizó de sus dedos, cayendo en cámara lenta antes de estrellarse contra las baldosas de piedra con un estruendo agudo y violento. El líquido dorado se esparció como una mancha de vergüenza. Nerea, alarmada por su reacción, se dio la vuelta. Su rostro pasó por la misma metamorfosis de horror al ver a Lázaro de pie junto a Ariadna. Su mano voló a su boca, ahogando un grito. El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Solo se oía el sonido del mar, indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba en la orilla. «Ariadna», balbuceó Adrián, dando un paso vacilante hacia ella. ¿Qué haces aquí?», la pregunta más estúpida, la más patética. Ariadna no lo miró. Su mirada recorrió la terraza, el champán derramado, la intimidad rota. Su voz, cuando habló, fue tranquila, gélida, cortante como un trozo del cristal roto en el suelo. «Veo que se han puesto cómodos», dijo, como si comentara el clima. Lázaro no dijo nada, solo miró a Nerea. Su mirada era un juicio y una sentencia. Ella empezó a temblar, las lágrimas brotando de sus ojos. «Lázaro, mi amor, yo te lo puedo explicar», suplicó, su voz rota. «No me llames así», respondió él, cada palabra un golpe sordo. «Recoge tus cosas, nos vamos, ahora». Adrián, desesperado, intentó acercarse de nuevo a Ariadna, extender la mano para tocar su brazo. «Cariño, por favor, escúchame, esto no es lo que parece». Ariadna retrocedió, como si su contacto fuera a quemarla. Lo miró a los ojos por primera vez, y en su mirada no había tristeza, no había lágrimas. Solo un desprecio tan profundo que era como un abismo. «No vuelvas a tocarme», ordenó, «nunca». Se giró, abarcando la casa, la vista, el sueño que había construido con sus propias manos. «Diseñé cada centímetro de este lugar, cada ventana, cada ángulo, para capturar la luz, para ser un refugio, nuestro refugio». Su voz se quebró por un instante, pero la recuperó, más fuerte, más afilada. «Qué ingenua fui al pensar que un hombre como tú podría valorar algo que no fuera su propio y patético reflejo en el espejo». Esa fue la última palabra. No hubo más gritos ni acusaciones. La verdad ya había hecho su trabajo. Ariadna y Lázaro se dieron la vuelta y caminaron de regreso al interior de la casa, dejándolos solos en la terraza, solos con los restos de su mentira, bajo un cielo que ya se había oscurecido, en un paraíso que acababa de convertirse en su infierno personal. La noche había caído, y con ella el telón de su farsa. El regreso fue un epitafio de silencio. En el coche, de vuelta al aeropuerto, ni Ariadna ni Lázaro dijeron una palabra. No había nada que decir. Eran 2 extraños unidos por una herida común, y ahora que la cirugía había terminado, cada uno volvería a su propia convalecencia. En la terminal de vuelos privados, se detuvieron. No se dieron la mano. No se desearon suerte. Solo un breve, casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un reconocimiento mudo.
Su alianza, forjada en la traición, se disolvió en ese mismo instante. Sus caminos se separaron para siempre. Adrián se quedó solo en el paraíso. El sonido de las olas, que horas antes era la banda sonora de su romance clandestino, ahora se burlaba de él. La casa, el espejismo, se había convertido en una jaula de cristal. Cada rincón le recordaba la mirada de desprecio de Ariadna. Intentó llamarla, una y otra vez. El teléfono sonaba hasta que la llamada se cortaba. Le envió mensajes de texto, un torrente de excusas, súplicas y mentiras cada vez más desesperadas. Nunca recibió respuesta. La única comunicación que tuvo fue un correo electrónico de los abogados de Ariadna, escueto y letal, informándole del inicio del proceso de divorcio y de la congelación de todas las cuentas conjuntas. La noticia de la ruptura explotó en su círculo social como una bomba, pero no fue la historia que Adrián intentó vender, la de una crisis de pareja. Fue la verdad, contada sin adornos. Lázaro, en su furia silenciosa pero implacable, se aseguró de que todos en el mundo de los negocios supieran exactamente por qué su matrimonio con Nerea había terminado, y el nombre de Adrián estaba inextricablemente unido a ese escándalo. De la noche a la mañana, el hombre carismático y admirado se convirtió en un paria. Los amigos le dieron la espalda. Los socios comerciales cancelaron reuniones. Su encanto, su única moneda de cambio real, se había devaluado hasta no valer nada. 6 meses después, Adrián ya no era el centro de ninguna fiesta. Vivía en un apartamento alquilado, un espacio genérico que olía a soledad. Había perdido el espejismo, que Ariadna vendió sin siquiera consultarle, utilizando una cláusula de propiedad intelectual sobre el diseño. Perdió el estatus, el acceso, el respeto. Su sonrisa, antes un arma de seducción, ahora era la mueca de un mendigo social. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su vida no era una construcción propia. Él solo era un inquilino en el mundo que Ariadna había diseñado, y ella simplemente lo había desalojado. 2 años después, el sol de la mañana no iluminaba el mar Caribe, sino los cimientos de un nuevo centro cultural en el corazón de la ciudad. Ariadna, con un casco de seguridad sobre su cabello, ahora un poco más corto y práctico, supervisaba la obra. Su rostro tenía nuevas líneas de expresión, pero no eran de tristeza, sino de concentración y de una serenidad que no había tenido antes. Ya no vestía para impresionar, sino para trabajar. Su elegancia era innata, no una armadura. A su alrededor, un equipo de jóvenes arquitectos la escuchaba con una mezcla de admiración y respeto. Su firma, ahora rebautizada solo con su nombre, se había convertido en una de las más innovadoras del país. Había canalizado el dolor de la demolición de su vida personal en una creatividad explosiva, diseñando edificios que no solo eran hermosos, sino también honestos, sin fachadas falsas. A veces, almorzaba con amigos, los de verdad, los que se quedaron a su lado cuando todo se derrumbó. Su risa era más escasa pero infinitamente más real. No había vuelto a tener una relación seria, no porque tuviera miedo, sino porque había descubierto el inmenso placer de su propia compañía. Había aprendido a habitar su propia vida, a ser el único pilar de su propia estructura. Un día, por curiosidad, vio en un portal inmobiliario que el espejismo estaba de nuevo en venta. El anuncio lo describía como Villa Acantilado. Se quedó mirando la foto por un momento, la casa flotando sobre el mar azul. No sintió nada. Ni dolor, ni nostalgia, ni rencor. Era solo una casa, una hermosa cáscara vacía. Ella había seguido adelante, había construido en otro lugar. Hay traiciones que no te rompen sino que te tallan. Te quitan lo que sobra, lo que no es esencial, y dejan al descubierto tu verdadera forma. Ariadna había aprendido la lección más dura de su profesión. A veces, para construir algo verdaderamente sólido, primero hay que demolerlo todo hasta los cimientos. El mundo que había perdido era una ilusión, un espejismo perfecto pero frágil. El mundo que había construido sobre sus ruinas era real, imperfecto pero inquebrantable. El dolor no la había definido, la había liberado. Y en esa libertad, finalmente encontró la paz. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.